Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien, con la energía renovada y listos para sumergirnos en un contenido que, les aseguro, no los dejará indiferentes. Hoy tenemos preparado un programa realmente especial, un tema que ha resonado profundamente en nuestro equipo y que, fiel a la promesa que les hago desde el título, promete ser impactante. Nos adentraremos en un momento sumamente personal y cargado de emotividad, donde seremos testigos, en vivo y en directo, de cómo Halil Ibrahim rompe en llanto. Comprendo perfectamente que estos instantes de quiebre emocional pueden ser, en ocasiones, difíciles de presenciar, incluso incómodos para algunos. Sin embargo, también son increíblemente humanos, crudos y, sobre todo, nos brindan la oportunidad única de conectar a un nivel mucho más profundo con las personas, con sus luchas, sus alegrías y las historias que se tejen a nuestro alrededor. El objetivo fundamental de este vídeo va más allá de la mera observación. Buscamos explorar las razones subyacentes a estas intensas emociones, entender el contexto que las rodea y, lo más importante, reflexionar sobre las profundas lecciones que este tipo de expresiones humanas nos pueden enseñar. Queremos invitarlos cordialmente a acompañarnos en este viaje emocional, con la mente abierta sin juicios precipitados y con el corazón dispuesto a la empatía y la comprensión. Antes de sumergirnos de lleno en este contenido tan especial, quiero hacerles una petición muy sincera. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción, cada miembro que se une a nuestra comunidad, nos impulsa enormemente a seguir creando contenido que, con la mayor de las ilusiones, esperamos que les aporte valor, entretenimiento y, sobre todo, momentos de reflexión. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el corazón de este programa especial. Ver a alguien, y especialmente a una figura pública, en un estado de profunda emoción, a menudo desbordada, es algo que siempre genera una gran conmoción, un murmullo colectivo, una mezcla de sorpresa, preocupación y, a veces, hasta incomodidad. Y hoy, la figura central de nuestro análisis, el protagonista de este momento que vamos a desgranar, es Halil Ibrahim. No voy a revelar detalles cruciales para no arruinar la sorpresa ni la intensidad del momento, pero lo que vamos a presenciar es un desborde emocional genuino, una catarsis que proviene de lo más profundo de su ser, de sus entrañas. Es vital comprender, y quiero enfatizar esto, que las lágrimas, por muy desgarradoras que puedan parecer, por muy impactantes que resulten, no son, en absoluto, un signo de debilidad. Todo lo contrario. Son la manifestación más pura, más auténtica y más vulnerable de la condición humana. Son una forma ancestral, casi instintiva, en la que expresamos el dolor más profundo, la alegría más desbordante, la frustración acumulada, el alivio tan esperado, o incluso una mezcla compleja y abrumadora de todas estas emociones. Para poder comprender verdaderamente la magnitud de lo que estamos a punto de presenciar, es indispensable que nos situemos en el contexto. ¿Qué estaba sucediendo en ese preciso instante? ¿Cuál era el ambiente, la atmósfera, el trasfondo que llevó a Halil Ibrahim a este punto de quiebre emocional? En muchas ocasiones, estos momentos de catarsis no son fruto de un único evento, sino que se desencadenan por una acumulación, por una tensión que ha ido creciendo, que se ha ido gestando en silencio, y que finalmente encuentra su salida, su válvula de escape. Otras veces, si es un evento singular, una noticia inesperada, una palabra que resuena de manera especial, una imagen que impacta directamente en la memoria emocional, lo que actúa como el detonante, la chispa que enciende la pradera. Lo que intentaremos dilucidar a lo largo de este programa es, precisamente, esa chispa, ese catalizador que encendió esta profunda y conmovedora reacción. Veremos fragmentos del programa, analizaremos con detenimiento las reacciones de quienes lo rodean, de su círculo más cercano, e intentaremos buscar pistas, pequeñas señales, que nos ayuden a reconstruir la narrativa de este instante íntimo y público. Es crucial subrayar que esta exploración no se trata, bajo ninguna circunstancia, de morbo. No buscamos regodearnos en el sufrimiento ajeno ni hacer espectáculo de la vulnerabilidad. Por el contrario, nuestro propósito es eminentemente empático y reflexivo. Al observar a alguien en un estado de tal vulnerabilidad, tenemos la capacidad de sentir una conexión profunda, de recordar nuestras propias experiencias de dolor, de pérdida, de superación, de momentos en los que las emociones nos han superado. Nos permite reconocer sin paliativos que todos, sin importar nuestro estatus social, nuestra profesión, nuestra fama o nuestro reconocimiento público, somos seres emocionales con nuestras propias fragilidades, nuestras propias batallas internas. Halil Ibrahim, en este preciso momento que vamos a analizar,
es en esencia, simplemente un ser humano abrumado por las vicisitudes de la vida, por el peso de sus circunstancias. Y en esa humanidad compartida, en esa vulnerabilidad expuesta, reside una lección poderosa que podemos extraer para nuestra propia existencia. La forma en que el entorno, las personas que rodean a Halil Ibrahim, reaccionan ante su llanto, también es un elemento crucial para la comprensión del panorama general. ¿Hay apoyo incondicional? ¿Se percibe comprensión, empatía, o tal vez una cierta incomodidad, una torpeza ante la situación? Las personas que se encuentran a su alrededor, su familia, sus amigos, sus colegas de trabajo, o incluso el público presente juegan un papel fundamental en cómo se desarrolla esta escena y sobre todo, en cómo es percibida por quienes la presencian. Su reacción nos proporciona información valiosa sobre la dinámica del momento, sobre la complejidad de las relaciones que Halil Ibrahim tiene con ellos, y sobre el tipo de apoyo que recibe o que se le ofrece. A veces el llanto puede ser un llamado de atención, una búsqueda desesperada de consuelo, o simplemente una liberación necesaria e ineludible de una presión acumulada. A lo largo de este programa, nos dedicaremos a desglosar los posibles motivos, las hipótesis que podrían explicar este desborde. Podría ser una cuestión estrictamente personal, un recuerdo doloroso que de repente resurgió con toda su fuerza. Quizás se trata de la culminación de un logro muy esperado, una meta alcanzada que finalmente se hizo realidad, y la emoción, la gratitud, la magnitud del éxito lo superaron. O podría ser la culminación de un proceso largo y arduo, de una lucha prolongada, donde las lágrimas representan no solo el final de una etapa difícil, sino también el inicio de un nuevo camino, un renacimiento. No pretendemos ni mucho menos erigirnos en psicólogos o expertos en comportamiento humano. Nuestro rol aquí es el de observadores atentos, reflexivos, analíticos, intentando extraer el significado más profundo y las lecciones valiosas de estas imágenes tan potentes. La vulnerabilidad, especialmente cuando se expone en público y en directo, es en sí misma un acto de valentía extraordinaria. Exponerse de esta manera, sin filtros, sin máscaras, sin pretender aparentar una fortaleza que no se siente, es algo que no muchas personas se atreven a hacer. En un mundo que en demasiadas ocasiones nos anima sutilmente a ocultar nuestras debilidades, a disimular nuestras imperfecciones, a proyectar una imagen de éxito y control constante. Ver a alguien derramar lágrimas abiertamente es un recordatorio vívido, y por favor no olvidemos nunca que detrás de cada lágrima, de cada sollozo, de cada gesto de desánimo o de alegría desbordante hay una historia. Una historia compleja, tejida con hilos de luchas personales, de sueños anhelados, de pérdidas dolorosas, de alegrías efímeras o duraderas. Y en este caso particular, estamos ante la manifestación de una historia que ha alcanzado un punto álgido, un momento de máxima intensidad para Halil Ibrahim. Nuestro objetivo es arrojar luz sobre esa historia, no de manera invasiva o intrusiva, sino desde la admiración profunda por la resiliencia humana, por la capacidad de sobreponerse a las adversidades. Queremos entender qué lecciones, qué enseñanzas podemos extraer de este momento, tanto para nuestra propia vida personal, para nuestra forma de afrontar las dificultades, como para nuestra comprensión del complejo y fascinante mundo que nos rodea. Piensen un momento en la presión que puede llegar a sentir una figura pública. Las expectativas constantes, los juicios implacables, las evaluaciones continuas de su desempeño, de su persona. Es muy fácil caer en la idealización de las personas famosas, en la construcción de un pedestal inalcanzable. Sin embargo, es fundamental recordar, y este momento nos lo demuestra con creces, que detrás de los titulares llamativos, de las pantallas de televisión y de los escenarios, hay individuos. Personas reales con sus propias cargas, sus propias batallas internas, sus propias vulnerabilidades. Ver a Halil Ibrahim en este estado de desbordamiento emocional nos recuerda esa verdad fundamental y universal. Durante el desarrollo del vídeo prestaremos especial atención al análisis de algunas de las reacciones de los presentes. ¿Cómo respondieron a su llanto? ¿Intentaron consolarlo de manera efectiva? ¿Le brindaron un espacio para su emoción, o se sintieron invadidos por ella? Estas interacciones son inmensamente valiosas porque nos muestran la red de apoyo, la dinámica social, la empatía o la falta de ella en ese momento crucial. La forma en que nosotros como individuos y como sociedad respondemos a la vulnerabilidad de los demás dice mucho de quiénes somos, de nuestros valores y de nuestra capacidad de compasión. Ahora, para ir concluyendo este análisis tan intenso y, espero, esclarecedor, quiero recapitular brevemente los puntos clave que hemos explorado juntos hoy.
Hemos sido testigos, a través de las imágenes que presentaremos, de un momento profundamente emotivo de Halil Ibrahim rompiendo en llanto en vivo. Hemos debatido y reflexionado sobre la importancia fundamental de las lágrimas como una expresión humana genuina y necesaria. Hemos destacado la imperiosa necesidad de comprender el contexto, las circunstancias que llevan a estos momentos de quiebre emocional, y hemos valorado la audacia y la honestidad que implica la vulnerabilidad en la esfera pública. Hemos reflexionado sobre cómo estas escenas nos brindan la oportunidad invaluable de conectar con nuestra propia humanidad y con la de los demás, y hemos reafirmado la idea de que, detrás de cada lágrima, hay una historia que merece ser escuchada y comprendida con la máxima empatía posible. Ha sido un viaje intenso, un recorrido por la complejidad de las emociones humanas, pero esperamos de corazón que haya sido esclarecedor, que les haya aportado una nueva perspectiva y, sobre todo, que haya sido inspirador para ustedes. Agradezco enormemente desde lo más profundo su compañía, su atención y su disposición para acompañarnos en este análisis tan especial. Su presencia aquí viendo, escuchando y sobre todo, reflexionando, es lo que da verdadero sentido a nuestro trabajo y nos impulsa a seguir adelante. Me encantaría sinceramente saber qué les ha parecido este programa especial. ¿Qué emociones les ha evocado ver a Halil Ibrahim en este estado de profunda emoción? ¿Qué reflexiones personales, qué interrogantes o qué revelaciones han surgido en ustedes a raíz de este contenido? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos, sus impresiones, sus sentimientos en la sección de comentarios que encontrarán más abajo. Sus opiniones son increíblemente valiosas para nosotros, nos nutren, nos ayudan a seguir mejorando, a refinar nuestro enfoque y a entender qué tipo de contenido resuena más con ustedes y qué temas les interesan abordar en el futuro. Y para terminar, con la esperanza de haberles aportado algo de valor, si este vídeo les ha impactado, les ha hecho pensar, les ha conmovido o simplemente les ha gustado, por favor, no olviden dejar un asterisco me gusta. Su apoyo en forma de me gusta es una señal muy importante para nosotros y para el algoritmo de la plataforma. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, colegas, con todas aquellas personas a quienes creen que este contenido podría interesarles o aportarles algo. Queremos que estas reflexiones lleguen a cuantas más personas mejor. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, les invito una vez más, con la misma sinceridad, a suscribirse a nuestro canal y, muy importante, a activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serán los primeros en enterarse de todos nuestros próximos programas y no se perderán nada. Su apoyo, en cualquiera de sus formas, es fundamental para la continuidad y el crecimiento de nuestra comunidad. Gracias de nuevo por estar aquí, por su tiempo y por su apertura. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta pronto.